Bien, amados hermanos y amigos, seguimos con ustedes estudiando la bendita y poderosa palabra de nuestro gran Dios. Hemos venido meditando en las últimas dos participaciones en nuestro programa radial acerca de la importancia de las cartas de los apóstoles. Es muy importante que nosotros le demos mucha atención a estas cartas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Hemos venido anunciando cuando Jesucristo dio la gran comisión, el plan de salvación que el ser humano debe obedecer, como Jesucristo dijo en Mateo 28, versículo 18 al 20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Este texto se compara con Marcos 16, 15 y 16, que también dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesucristo, después de resucitar de entre los muertos, el último día que se apareció a sus discípulos, estando los 11 reunidos, les dio esta gran comisión de ir y predicar este mensaje maravilloso de redención a todas las naciones de aquel tiempo, y toda criatura que creyera en Cristo Jesús, en su vida, en su muerte, sepultura y resurrección, todos y fueran bautizados, pudieran lograr la redención, el perdón de pecados. Este fue el caso que hemos venido estudiando, que los apóstoles y evangelistas como Felipe y otros más como Esteban comenzaron a predicar el evangelio de Cristo juntamente con los apóstoles, y así podemos ver nosotros el gran principio de la iglesia de Cristo en Hechos capítulo 2, donde se inició el pueblo de Dios, donde se comenzó a predicar el evangelio por primera vez desde aquel lugar de Jerusalén. El apóstol Pedro predica en Hechos capítulo 2 el mensaje a aquella gente que estaba reunida allí, que eran miles de personas, y Pedro les declara que ellos habían crucificado a aquel Jesús a quien Dios lo había hecho Señor y Cristo. Cuando la gente se dio cuenta de esta perversión, de este pecado, de haber matado al Hijo de Dios, ellos preguntan al apóstol quien le está predicando, varones hermanos, ¿qué haremos? Es aquí donde encontramos la primera conversión de más de 3,000 personas en Hechos 2:41, porque Pedro les contestó su pregunta: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y aquí, amado oyente, hemos venido estudiando a partir de ese momento las conversiones bíblicas, cómo estos primeros cristianos, apóstoles y evangelistas, predicaron el evangelio por todas partes anunciando las buenas nuevas, y cómo la gente respondía a este mensaje. Tal fue el caso, como ya lo hemos estudiado, de los 3,000 en Jerusalén. Tal fue el caso de Lidia en Hechos 16, el caso de los samaritanos, Hechos 8, versículo 12, hombres y mujeres se bautizaban. El caso del mismo Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, en Hechos capítulo 9, también fue convertido al Señor. Y así podemos ver la conversión de Cornelio y su familia allá en Hechos 10. Y hay muchos ejemplos más, como los corintios, que también se convirtieron al Señor en Hechos 18. Amados oyentes, ya hemos venido analizando cómo el cristianismo se desarrolló en el primer siglo en base a la predicación del Evangelio de Cristo después de la Gran Comisión. El cristianismo creció mucho gracias a que los apóstoles hicieron el trabajo que el Señor les encomendó juntamente con los evangelistas. Ahí podemos ver la importancia que tiene de prestar atención a la enseñanza de los apóstoles. Al final, en el último programa, estábamos viendo que estos apóstoles predicaron en su tiempo verbalmente, visitaron casa a casa, visitaron pueblos y predicaban en las sinagogas y anunciaban el evangelio de Jesucristo. Pero cuando ellos ya no están con nosotros, se fueron, murieron, entonces dejaron escritas las cartas que tenemos ahora. En una ocasión estaba estudiando con una persona que
A propósito, es supuestamente un pastor religioso de una determinada grupo, y cuando estábamos estudiando con esta persona acerca de la doctrina de los apóstoles, que es bien importante para todos nosotros, hablábamos acerca del silencio de la mujer. Ya hemos analizado, recuerda usted, ese tema de 1 Corintios 14, donde dice que la mujer está en silencio en las reuniones de la iglesia, porque no le es permitido a la mujer hablar, sino estar en silencio. Pablo lo dice también a Timoteo, un gran evangelista, un joven, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 15. Como en Corintios también lo enseñó en el capítulo 14, versículo 34 y 35. Y ya hemos analizado un poco de eso. Luego enseñó también a esta iglesia a ofrendar correctamente conforme está en el capítulo 16 de 1 Corintios. Y así, hablando de esto con esta persona, nos dijo algo. Y precisamente esto me motiva, amados oyentes, a aclarar ciertas cosas. Porque es posible que, como este hombre, muchas personas o muchos falsos maestros estén pensando así y estén usando estos términos para mal usar la enseñanza bíblica, o para justificar sus caprichos y sus creencias fuera de la Biblia, y dicen lo siguiente: eso no lo dijo Jesucristo, eso lo dice el apóstol Pablo, eso no lo dijo Jesús, deme un texto que diga Jesús directamente esas prohibiciones. Y así sucesivamente, hablando con muchas personas, uno se da cuenta que la gente o no sabe lo que está diciendo, o simplemente está buscando una salida porque no encuentra respuesta correcta para lo que están practicando. No hay una base bíblica. Cuando una persona dice, eso no lo dijo Jesús, directamente está diciendo que lo que el apóstol dice no vale, no sirve, sino que tiene que ser Jesucristo directamente quien lo enseñe para tomarlo en cuenta y practicarlo. Esta es la ideología y la creencia de muchos falsos maestros del presente. Pero, amados oyentes, nosotros tenemos que analizar que lo que los apóstoles dicen es total y rotundamente la voluntad de nuestro Señor. Queremos aclarar que Mateo capítulo 10, versículo 40, Jesús dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, al Padre. Esto dice Mateo 10, versículo 40. Amado, si usted rechaza a los apóstoles, es decir, sus enseñanzas, usted está rechazando directamente a Cristo. Lo mismo dice en Juan, en el capítulo 13, usted puede leer estas escrituras, Juan 13, versículo 20. Lo mismo está diciendo Jesucristo con referente a estas palabras. Usted no debe rechazar la doctrina de los apóstoles, porque es enseñanza de Jesucristo. Mire cómo dice el capítulo 13 y versículo 20 del libro de Juan, para analizar y que veamos que sí hay importancia en estas palabras. 16, versículo 13. Juan 13, versículo 20. Estamos aquí confundidos con la lectura. Vamos a ver lo que dice el texto. Dice Juan 13, versículo 20, la palabra del Señor. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Aquí tenemos unas palabras claras y específicas del Señor que tenemos que recibir, pero no personalmente a los apóstoles, sino su doctrina, su enseñanza, tenemos que aceptarla tal como ellos la dejaron escrita. Pues ya que Jesucristo no enseñó directamente las cosas o todas las cosas, sino que parte de las cosas. Y por eso Jesús expresó en Juan capítulo 14, ahí en el versículo 25 y 26. Recuerde que Él les dijo, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Sí, cuando Jesús estuvo con sus discípulos les enseñó muchas cosas. Pero Él les dice en el 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas
y os recordarán todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo iba a venir sobre estos apóstoles para guiarlos a toda la verdad, con el propósito de enseñarles y recordarles lo que Jesús les enseñó y completar las enseñanzas de Cristo, revelándoselas a estos discípulos. Por ello, ellos vinieron a cumplir con esta misión. El capítulo 16, versículo 13 de Juan dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu Santo guió específicamente a los apóstoles, amados oyentes, para que ellos hablaran y escribieran las cosas correctamente. Recuerde lo que dice la Biblia en 1 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amados oyentes, si a usted alguna vez le han dicho que no vale la doctrina de los apóstoles porque no lo dijo Jesús, usted debe de tener mucho cuidado con esta enseñanza errónea, porque no es cierto. La doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo directamente. Ellos la recibieron del Espíritu Santo por inspiración divina. En este caso, también dicen algunos falsos maestros, pero Pablo no anduvo con Jesucristo. Es decir, Pablo no anduvo con Jesús en su ministerio, y por eso también quieren relegar a Pablo y no hacer caso a lo que Pablo escribió. Pero, mi amado oyente, es importante que entendamos lo que dice Hechos capítulo 9. Usted sabe que Hechos 9 habla de la conversión de Saulo de Tarso. El hombre se convirtió a Cristo porque Cristo lo eligió para este ministerio también. Eso dice Hechos capítulo 9, allí en el versículo, por ejemplo, 15. Nos está diciendo, el Señor le dijo a aquel predicador llamado Ananías: ve, le dice, porque instrumento escogido me es este, sí, Saulo de Tarso, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, es decir, de toda raza humana. Pablo fue elegido para predicar el Evangelio. A propósito, ¿sabe usted que Pablo es el que escribió muchas cartas en el Nuevo Testamento? Hay muchas cartas que Pablo escribió y son válidas. Si Pablo hubiera dicho algo que no vale, que no sirve, como dicen esos falsos maestros, entonces vamos a tener que quitar estas cartas que el apóstol Pablo escribió de la Biblia. Y es el que escribió la mayoría de las cartas, quiero que sepa. Por tanto, amado oyente, vemos que Jesús encomendó esta misión a Pablo de llevar el Evangelio en todo el mundo de aquel entonces de los gentiles. Y por cierto, Pablo llevó el mensaje en 3 viajes misioneros realizados en aquella época, en aquel tiempo. Por tanto, el apóstol Pablo fue guiado por el Espíritu Santo. Eso nos enseña a nosotros la palabra del Señor. Entonces, no podemos decir que lo que los apóstoles enseñan, en este caso Pablo, que es el que más enseña. ¿Sabe usted que Pablo es el que toca el silencio de la mujer? Pablo es el que nos enseña sobre la ofrenda cada domingo. El apóstol Pablo enseña muchas cosas doctrinales que como iglesia vamos a practicar. En las cartas tenemos estas enseñanzas. Entonces, amados hermanos, debemos prestar suma atención a la doctrina de los apóstoles. Por esto la iglesia de Cristo es diferente al denominacionalismo y al sectarismo que nos rodea, porque la iglesia de Cristo nos esforzamos por oír la doctrina de los apóstoles, tal como lo hicieron los primeros cristianos en el primer siglo. Hechos 2:42 dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué le parece esto? Los apóstoles tienen la doctrina de Cristo y esa la tenemos en las cartas escritas, amados oyentes. Además, Jesús mismo les dijo a los otros apóstoles en Mateo 28, versículo 20, enseñándoles, ¿a quiénes? A los que se convierten a Cristo, los que obedecen el Evangelio, bautizándose para el perdón de pecados y son añadidos por el Señor a la iglesia. Jesús les dijo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los apóstoles recibieron la gran comisión, el deber de enseñar a los convertidos, de enseñar a los cristianos nuevos la doctrina que deben seguir como cristianos. Aquí entra la doctrina en la práctica, en la adoración, cuando la iglesia está reunida, como también la doctrina moral que debemos seguir como cristianos. Mateo 28, versículo 20, dice: vayan y hagan discípulos primero, ¿verdad? Y luego enséñenles que guarden todas las cosas. Hasta el día de hoy, los apóstoles están cumpliendo con esta misión, con esta enseñanza. Y por eso todo aquel o aquellos que no quieran oír a los apóstoles, que no quieran prestar atención a las enseñanzas apostólicas reveladas en las cartas, comenzando desde el libro de los Hechos, quiero decirles que tienen el espíritu del error, no tienen a Dios. Bueno, primera de Juan 4, versículo 6 lo dice, ¿verdad? El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye, dice Juan. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Por eso debemos prestar atención a las cartas de los apóstoles. No debemos decir que tiene que ser Jesucristo quien lo prohíba directamente, aquella doctrina o aquella práctica como iglesia. No, amado oyente, dejemos a un lado estas cosas y vayamos respetando las Escrituras tal como están escritas. Nosotros podemos ver, por ejemplo, el mandamiento. Primera de Corintios 16, 1 y 2, en cuanto a la ofrenda para los santos. Ese es un mandamiento específico que el apóstol Pablo reguló a la iglesia de Cristo en Corinto con las iglesias de Cristo en Galacia. Porque si usted analiza en el versículo 1 del capítulo 16, Primera de Corintios, primero dice el apóstol: así como ordené en las iglesias de Galacia. El apóstol tenía toda la autoridad de ordenar en las iglesias o congregaciones porque él estaba guiado por el Espíritu Santo. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado. Pero ¿cada cuánto? Cada domingo. El primer día de la semana es el domingo. Debemos de dar de todo corazón, generosamente, pero la Biblia dice que es el primer día de la semana. Amado oyente, ¿asiste usted a un grupo religioso que pide dinero todos los días que se reúne? Pues usted debe de prestar más atención a estas escrituras si quiere agradar a Dios. Este es el mandamiento. Ahora venimos y comentamos algo adicional. ¿Por qué no diezma la iglesia de Cristo? ¿Por qué no damos el diezmo? Bueno, simplemente porque los apóstoles no enseñan tal mandamiento. Queremos que sepa que Jesucristo no mandó a diezmar a su iglesia, ni los apóstoles nos han enseñado a dar el diezmo. El diezmo fue una ley que se dio en el Antiguo Testamento, amados oyentes. En Números 18, 21 nos enseña la palabra de Dios. Dice: ya aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. A estos levitas Dios les dio el diezmo por herencia, y eran los israelitas los que tenían que llevar el diezmo a esta tribu de Leví, elegida por Dios. A esta tribu era la herencia que Dios les había dado, el diezmo. Ya que Dios había repartido la herencia de la tierra de Canaán entre el pueblo judío, pero a la tribu de Leví no les dio herencia terrenal, la herencia de ellos era el diezmo del resto del pueblo. El resto del pueblo tenía que traer estos diezmos a esta tribu, al tabernáculo primeramente y luego al templo. Y es así como nos enseña a nosotros Deuteronomio 14, 22, donde dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. El diezmo era cada año, y lo que producía la tierra. Eso dice Deuteronomio 14, versículo 22.
Y el 23 dice, y comerás delante de Jehová tu Dios el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias de tus manadas y de tus ganados. ¿Qué era el diezmo? Dice la Biblia. Era fruto del campo, la cosecha de la tierra, y dice que era vacas, ovejas, ganado. Lea Levítico capítulo 27, versículo 30 al 34, y se dará cuenta que el diezmo, amado oyente, nunca fue dinero. Por eso nosotros no diezmamos, porque entendemos perfectamente el mandamiento del diezmo y ponemos las cosas en su lugar. Muchas personas dicen, pero la Biblia dice que hay que diezmar. Muchas personas nos dicen a nosotros, pero ahí está en la Biblia el diezmo. Es cierto, está en la Biblia, pero debemos aprender a conocer el tiempo en que se dio cierto mandamiento, en qué época, a qué tipo de gente y en qué circunstancias. O sea, vamos a entender el contexto original del texto, porque no debemos citar un texto fuera de tiempo y fuera de contexto y pedir algo que el texto no pide, como Malaquías 3:10, no habla de dinero. Pero los hombres y falsos maestros de la época actual exigen y piden diezmo, es decir, dinero, cuando la Biblia, en la Escritura, nadie lo puede probar, no era dinero. Amado oyente, yo le animo que usted lea Números, unos textos pocos para que usted analice en su propia casa. Números 18, 21, 22 y 23. Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 y 23. Levítico capítulo 27, los últimos 4 versículos, léalo despacio. Y lea Malaquías despacio, léalo con su contexto. Lea Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 10 para que entienda el contexto original. Ese texto no debe ser citado ahora. Lamentablemente sí lo citan para pedir el diezmo, pero no debería de citarse, porque se está usando mal este pasaje bíblico. La palabra de Dios, si usted lee desde el versículo 6, está hablando Dios con los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob eran las 12 tribus de Israel. Está hablando con Israel, con el pueblo de Israel. A ellos Dios está dirigiendo esta profecía en Malaquías 3, versículo 6. A ellos los acusa Dios de que les había robado, porque no estaban dando el diezmo como lo había Dios mandado. A ellos se les acusa de ladrones. A ellos les dice Dios en Malaquías 3:9, maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Fíjese también que dice la nación de Israel, porque si usted lee Malaquías 1:1, dice profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. También analice que la profecía va contra Israel, no contra el mundo. Malaquías 1:1 y Malaquías 3, versículo 9 enseñan que los que estaban bajo maldición por no llevar el diezmo a tiempo y lo suficiente eran la nación de Israel. Por tanto, ellos eran los que tenían el problema. Pero mi amado oyente, a continuación, después de Malaquías, usted encuentra una página en blanco en medio de su Biblia. Esa página en blanco que está en medio de su Biblia representan 400 años aproximadamente desde Mateo a Malaquías. Por tanto, Malaquías escribió 400 años antes que Cristo viniera. Cuando Cristo viene, los diezmos son abolidos, ya no están en vigencia. Claro, Cristo vivió bajo la ley, y por eso es que Cristo en Mateo 23:23 reprendió y regañó a los escribas y fariseos hipócritas que diezmaban la mente, el eneldo y el comino. Pero Él no está mandando a diezmar, Él está reprochando a los judíos que daban el diezmo, aún en la época de Jesús, porque Él estaba bajo la ley y vivió bajo la ley y cumplió la ley, Cristo Jesús. Pero cuando Él murió y resucitó de entre los muertos, Él enseñó muchas cosas a los apóstoles. El Espíritu Santo vino y reveló a los apóstoles muchas enseñanzas, muchas doctrinas. Pero ¿no se ha preguntado usted por qué el Espíritu Santo no le reveló a los apóstoles el mandar a la iglesia a dar el diezmo? No, amado oyente, no está en vigencia el diezmo. Por eso es importante que entendamos las cartas de los apóstoles, para dejarnos guiar por esas enseñanzas
bíblicas, por las enseñanzas de ellos, porque los apóstoles son los embajadores de Cristo, los representantes de Cristo en la tierra, y dice la Biblia que Jesús está con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, eso dice Mateo 28, versículo 20. ¿Se da cuenta usted? Lo único que los apóstoles mencionan es la ofrenda cada domingo, pero esto no es diezmo, es ofrenda. La ofrenda es muy diferente al diezmo, amado oyente. Así sucesivamente, nosotros vamos por el Nuevo Testamento, nos vamos recorriendo lo que Jesús enseñó durante su ministerio terrenal en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Encontramos la vida de Jesús, su ministerio, su muerte, sepultura y resurrección. En el libro de los Hechos comenzamos a ver ya la iglesia establecida, ya la iglesia o el cristianismo en marcha, mejor dicho, y comenzamos a ver las enseñanzas concretas, la práctica de la iglesia en todas esas cartas. El libro de los Hechos y el resto de la Biblia tiene la doctrina que la iglesia debe seguir. Amados oyentes, si ignoramos nosotros este principio básico de las cartas apostólicas, vamos a ser simplemente una secta más, una denominación más en este mundo. Pero no, tenemos que permanecer firmes y fieles en esta enseñanza. Por eso es que la Iglesia de Cristo tampoco usa instrumentos de música. ¿Por qué, amado oyente? Porque en las cartas de los apóstoles no se menciona ningún instrumento musical. Simple y sencillamente así es. Usted puede leer a partir de la existencia de la iglesia, desde Hechos capítulo 1 hasta el último versículo del Nuevo Testamento, y no encontrará un instrumento musical en la iglesia, en la adoración. La iglesia de Cristo en la actualidad, en nuestro tiempo, procuramos ser esa iglesia que está aquí en la Biblia, siguiendo el patrón 100% bíblico, la doctrina bíblica, no apartándonos de esta enseñanza, siguiendo la doctrina apostólica, como bien lo hicieron los primeros cristianos en Hechos 2:42. Pero alguien dice, bueno, pero ¿qué pasa con Salmo 150? Si no usan música instrumental, la Biblia dice. ¿Sabe qué, amado? Es que la Biblia dice muchas cosas, pero usted debe saber que no todo lo que la Biblia dice es para nosotros en nuestro tiempo. Hay muchas cosas que la Biblia dice que pasaron, ya no están en vigencia, quedaron en la historia y ya no las podemos practicar como doctrina de Dios, porque la doctrina de Cristo fue establecida ya en el Nuevo Testamento. Ahora bien, si usted lee Salmo 150, usted posiblemente esté confundido y dirá, pero ¿por qué Salmo 150 dice alabad a Jehová con pandero, con arpa, al son de bocinas? Y ahí menciona muchos instrumentos. Amado, quiero decirle que el Salmo 150, si usted está escuchando este programa, espero que le ayude grandemente. El Salmo 150 no está en vigencia para nosotros. El Salmo 150 fue escrito por el rey David. El rey David era uno de los grandes músicos en el Antiguo Testamento. Déjeme decirle que los inventores de los instrumentos fueron los descendientes de Adán. Y David le dio gran realce a los instrumentos musicales. Tal fue el caso que los ofreció a Dios y Dios se los aceptó por un tiempo. Pero luego, aún en el tiempo en que el Salmo 150 se escribe, la música instrumental era aceptable en el pueblo judío y Dios también. Pero con el tiempo esta música instrumental corrompió al pueblo y comenzaron a cantar y a alabar y glorificar ídolos, imágenes. Y así cuando el pueblo fue llevado cautivo a otros lugares, a otros países como Babilonia, como Siria y así como otros lugares, ellos comenzaron a pervertir la música instrumental, adorando ídolos e imágenes y luego danzando y bailando y emborrachándose. Entonces Dios, a través del profeta Amós, les mandó un mensaje estrictamente. Amós 5:23 les dice, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Quítalo, dice el Señor, quita esto, yo no voy a escuchar. Usted los puede usar, usted puede cantar con ellos a Dios, pero nada le garantiza que Dios los esté escuchando o aceptando. Él dice, quita de mí, y por tanto, el pueblo tiene que quitarlo. En el 6, versículo 5 dice, Amós 6:5, dice, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David.
Amados oyentes, esto fue un invento del hombre, Dios lo aceptó, nunca fue un mandamiento de Dios cantar con música a Dios, pero sí lo aceptó por un tiempo, pero luego Dios lo prohíbe en Amós. Lea, por favor, estos textos. Por tanto, si Dios lo prohibió en aquel tiempo, ¿cree usted que Cristo, al venir y establecer su iglesia bajo el nuevo pacto, iba a introducir los instrumentos de música nuevamente? Claro que no, no iba a contradecir al Padre. Por tanto, Cristo no los enseñó en todas las cartas apostólicas. Simplemente nosotros encontramos en Hebreos 13:15, dice que es fruto de labios. Ofrezcamos siempre a Dios fruto de labios, es decir, sacrificio de labios que confiesan su nombre. No dice que cantemos con instrumentos de música. Colosenses 3:16, nosotros solo encontramos textos como estos en las cartas de los apóstoles. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, dice el apóstol, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Efesios 5:19. Hay textos en el Nuevo Testamento, amado oyente, que hablan únicamente de cantar, como 1 Corintios 14 también nos enseña el versículo 15, ¿verdad? 14:15. Debemos aprender entonces que las cartas de los apóstoles nos indican las enseñanzas correctas que debemos seguir como iglesia de Dios, como iglesia de Cristo. Ellos nos enseñan en estas cartas a que las hermanas en la iglesia no deben pasar al púlpito a predicar, a enseñar o a dirigir o ejercer dominio sobre el hombre, porque tal como en el hogar el hombre es cabeza de la mujer, también en la iglesia el Señor ha establecido que los varones sean los que dirijan y ministren en el ministerio, en la congregación. También nos ha enseñado los apóstoles a ofrendar solamente el domingo. Nos han enseñado a cantar, simplemente cantar. No menciona un acompañamiento instrumental, por eso no usamos instrumentos de música. No diezmamos tampoco, porque los apóstoles no nos enseñan esta doctrina, ni mucho menos Jesucristo. Por tanto, hay tantas enseñanzas como estas en el Nuevo Testamento, pero ya no nos da el tiempo, amados, para aclarar estas cuestiones, que es importante obedecer a las cartas reveladas por el Espíritu Santo, guiando a los apóstoles para instruir a las iglesias de Cristo, tanto del primer siglo como de las iglesias de Cristo en todo el mundo. Y por eso tenemos la Biblia. Y recuerde esto: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso dijo Jesucristo a los apóstoles. Por tanto, hasta el día de hoy y hasta el fin del mundo, Cristo está enseñando a través de los apóstoles. No debemos ignorar a los apóstoles, sus enseñanzas que están en las cartas reveladas en el Nuevo Testamento. Amados, debemos obedecer el Evangelio tal como lo hicieron los primeros cristianos también, arrepintiéndonos del pecado, confesando nuestra fe en Cristo y bautizándose para el perdón de pecados, porque tampoco los apóstoles enseñaron en ningún momento a aceptar a Cristo y levantar la mano o hacer la oración del pecador. Los apóstoles no enseñaron tampoco nada de esto. Simplemente ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le hablaron la palabra del Señor a la gente y se bautizaban para el perdón de los pecados. Este es el plan maravilloso de Dios. Los apóstoles predicaban, la gente oía, ellos creían, preguntaban qué hacer, y los apóstoles decían: arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados. Ellos no enseñaron otra cosa. Por tanto, amigo, usted debe hacer lo mismo también en pleno siglo XX, pero debe buscar la iglesia de Cristo, la iglesia que nos esforzamos por obedecer las Sagradas Escrituras tal como están escritas. Que el Señor les bendiga grandemente.